El sol de la tarde se derramaba como miel caliente sobre los ventanales de la mansión en las colinas de El Poblado, donde el aire olía a café recién tostado y a dinero que nunca duerme. Rayo estaba echado en el salón de mármol travertino, la lengua colgando apenas, los ojos ámbar fijos en un par de zapatos Louboutin que reposaban junto al sofá de cuero italiano. Los zapatos eran negros, con la suela roja como una herida abierta, y olían a algo que Rayo no podía nombrar del todo: cuero curtido en Toscana, pegamento de lujo, y debajo de todo, el sudor nervioso de Víctor Salazar, su humano. Víctor hablaba por teléfono en la terraza, la voz alta y cortante como un cuchillo mal afilado. Rayo no entendía las palabras, pero sí el tono. Era el mismo que usaba cuando despedía empleados, cuando cerraba tratos que dejaban a otros sin casa, cuando mentía diciendo que todo estaba bien. El pastor belga Malinois de 4 años se incorporó lentamente, las uñas haciendo un leve clic-clic sobre el mármol. Había algo en el aire, una electricidad que le erizaba el pelaje negro con reflejos cobrizos. 3 días. 3 días sin que Víctor lo mirara a los ojos. 3 días sin que le dijera, buen chico, ni le rascara detrás de las orejas. Rayo se acercó a los zapatos. Los había visto antes, en los pies de Víctor durante una gala en Cartagena, cuando su mano había pisoteado el ego de un socio con la misma suela roja que ahora brillaba bajo la luz. El perro olfateó. El olor era intenso, cuero, sí, pero también el miedo de Víctor a envejecer, el perfume Creed Aventus que usaba como escudo, y algo más, algo que sabía a ansiedad. Rayo abrió la boca. No era hambre. Era otra cosa. Era la necesidad de hacer algo, de dejar una marca, de recordar que existía. Mordió. Primero suavemente, como quien prueba un hueso. Luego con más fuerza. El cuero cedió entre sus colmillos, un sonido seco, como rama que se quiebra. El sabor era salado, metálico, con un regusto amargo que le subió por la garganta. Siguió mordiendo. Los zapatos eran caros, sí, pero también eran un símbolo, eran la prueba de que Víctor podía tenerlo todo y aún así no tener nada. Rayo rasgó la suela, arrancó el tacón, dejó los zapatos como cadáveres de lujo sobre el mármol. Víctor entró al salón en ese momento. El teléfono aún en la mano, la cara roja, los ojos inyectados de algo que no era solo ira. Rayo se quedó quieto, la lengua fuera, un trozo de cuero rojo colgando de la comisura de la boca. El humano se detuvo. Por un segundo, el tiempo se congeló. Luego Víctor gritó, maldito perro. $3.200. $3.200 en el suelo. Rayo no se movió. Conocía ese grito. Lo había oído antes, cuando Víctor discutía con su exesposa, cuando despedía a la niñera de su hijo, cuando perdía un negocio. Pero esta vez era diferente. Esta vez el grito iba dirigido a él. A Rayo. A la sombra que había comprado en una subasta clandestina en Bogotá, cuando era un cachorro de ojos demasiado grandes y promesas demasiado grandes. Víctor se acercó. Rayo bajó la cabeza, no por sumisión, sino porque sabía lo que venía. El primer golpe fue con la mano abierta, en el hocico. El segundo, con el pie, en las costillas. Rayo no gimió. No ladró. Solo se quedó allí, oliendo el miedo de Víctor, el miedo que siempre había estado ahí, escondido bajo el perfume y el dinero y los zapatos caros. No me importa si vales más que mi sueldo, dijo Víctor al teléfono, aunque ya no hablaba con nadie. Lo quiero fuera de mi vista antes del atardecer. Rayo fue arrastrado por el collar hasta el garaje. El olor allí era diferente, gasolina, cuero de los asientos del Lamborghini, y el miedo de los empleados que limpiaban el coche sabiendo que si rayaban la pintura perderían el trabajo. Víctor abrió la puerta trasera del SUV negro. Rayo subió sin resistencia. Conocía el camino. Habían ido al bosque antes, a cazar, a entrenar, a fingir que eran algo más que un hombre y su perro. El viaje fue largo. Rayo iba en el suelo, entre las piernas traseras de Víctor, oliendo el sudor que le bajaba por el cuello. El humano no hablaba. Solo miraba por la ventana, los nudillos blancos sobre el volante. El bosque apareció de repente, como un muro verde que se tragaba la carretera. El SUV se detuvo. Víctor bajó, abrió la puerta trasera. Baja. Rayo bajó. El suelo era tierra húmeda, hojas secas, olor a musgo y a algo más, miedo animal, sangre vieja,
excrementos de jaguar. Víctor lo miró. Por un segundo, Rayo pensó que diría algo. Que se disculparía. Que diría, vuelve a casa. Pero no. Víctor solo sacó una botella de agua de la guantera, la abrió, y orinó sobre los árboles que rodeaban el claro. Un círculo perfecto. Un mapa químico. Un mensaje que Rayo entendió al instante: nunca podrás volver. Este lugar ahora huele a mí. A mi traición. Rayo se quedó allí, viendo cómo el SUV se alejaba, el polvo levantándose como un velo. El olor de Víctor se quedó en el aire, en los árboles, en la tierra. Era un olor que Rayo conocía mejor que el suyo propio. Era el olor de la traición. El bosque se cerró a su alrededor. Los sonidos eran diferentes. No había el zumbido del aire acondicionado, ni el clic de los tacones de las empleadas, ni el ladrido lejano de los perros de los vecinos. Solo había el canto de los grillos, el crujir de las hojas, y el latido de su propio corazón. Rayo olfateó el suelo. El olor de Víctor estaba en todas partes. En los árboles, en las rocas, en el aire. Era un mapa que decía: no perteneces aquí. No perteneces en ningún lado. Rayo dio un paso. Luego otro. El bosque era grande, pero no infinito. Había caminos, había agua, había comida. Había vida. Pero también había algo más. Algo que Rayo no podía nombrar aún. Era el olor de la libertad, mezclado con el regusto amargo de la traición. Era el sabor del cuero italiano, aún en su lengua. Caminó. Las patas le dolían, no por los golpes, sino por el peso de lo que dejaba atrás. La mansión, los zapatos, el humano que lo había comprado como quien compra un reloj suizo. Todo eso se quedaba atrás. Pero el olor no. El olor de Víctor lo seguiría siempre, como una sombra que no se desprende. El sol se puso. El bosque se volvió negro, pero no oscuro. Los olores se volvieron más intensos, el musgo que sabía a hierro oxidado, las orquídeas que sonaban como campanas rotas cuando las polillas las rozaban, los excrementos de jaguar que brillaban como obsidiana líquida. Rayo caminó. No sabía a dónde. Solo sabía que no podía volver. No porque no quisiera, sino porque el camino de vuelta ahora olía a traición, y entonces lo oyó. Un sonido que no pertenecía al bosque. Un llanto. No de animal. De humano. Pequeño. Débil. Rayo se detuvo. El olor llegó después: sangre, placenta, miedo. Y debajo de todo, algo familiar. Algo que olía a Víctor. Rayo corrió. Las ramas le arañaban el pelaje, las raíces le golpeaban las patas, pero no se detuvo. El llanto se hacía más fuerte. Más desesperado. Y entonces lo vio: una caja de cartón, medio escondida bajo un árbol. Dentro, una niña. 3 días de vida, quizás menos. Envuelta en una camiseta con el logo de la empresa de Víctor. La niña lloraba, los puños cerrados, la cara roja. Rayo se acercó. Olfateó. El olor de la niña era nuevo, pero el de la camiseta no. Era el olor de Víctor. El mismo que había marcado los árboles. El mismo que había dicho: nunca vuelvas. Rayo se acostó junto a la caja, el cuerpo caliente contra el cartón frío. La niña dejó de llorar. Sus manitas tocaron el pelaje de Rayo, suaves, temblorosas. Rayo cerró los ojos. El bosque seguía ahí, con sus olores y sus sonidos. Pero ahora había algo más. Algo que no olía a traición. Algo que olía a vida, y entonces oyó los pasos. Humanos. Linternas. Voces. Rayo se tensó. La niña volvió a llorar. Los pasos se acercaban. Más rápido. Más cerca. Rayo no se movió. No podía. No quería. La niña estaba caliente contra su pecho. Su corazón latía rápido, como el suyo. Y por primera vez en 3 días, Rayo no estaba solo, pero los pasos no se detenían. Y las linternas se acercaban. Y el bosque, que había sido su refugio, ahora era una trampa.
La noche se derramó sobre el bosque como tinta negra que no se seca, y Rayo sintió el frío colándose entre los pelos de su vientre, un frío que no era solo temperatura sino ausencia. La niña dormía contra su pecho, un bulto caliente y frágil que olía a leche agria y a miedo recién nacido. Cada latido de su corazoncito era un tambor diminuto que le recordaba a Rayo que la vida, incluso la más pequeña, tiene un peso imposible de ignorar. Él no se movió durante horas. Sus patas delanteras formaban un círculo protector alrededor de la caja de cartón, y su hocico descansaba sobre la cabeza de la criatura, inhalando el aroma de su cuero cabelludo, algo entre pan recién horneado y lluvia sobre tierra caliente. El bosque no dormía. Nunca lo hacía. Los grillos tocaban una sinfonía de cuerdas rotas, las hojas susurraban secretos en un idioma que Rayo entendía a medias, y en la distancia un jaguar rugió con la textura de terciopelo rasgado. Rayo cerró los ojos, pero no durmió. En su mente, los olores se convertían en colores, el musgo era verde musgo, sí, pero también sabía a hierro oxidado y sonaba como monedas cayendo en un pozo. Las orquídeas colgantes eran púrpura brillante, pero su polen olía a campanas rotas cuando las polillas las rozaban. Y el olor de Víctor, ese era rojo. Rojo sangre, rojo suela, rojo traición. Estaba en todas partes, impregnado en los árboles, en la tierra, en el aire mismo. Rayo se levantó con cuidado, la niña aún acurrucada contra su pecho. La caja era demasiado pesada para arrastrarla, así que la dejó atrás, confiando en que el olor de su propio cuerpo la mantuviera protegida. Caminó en círculos, marcando el perímetro con su orina, un mensaje para los depredadores que decía: aquí hay algo mío. Luego se alejó, no por abandonar a la niña, sino por buscar comida. El hambre era un vacío que le retorcía las entrañas, un vacío que no conocía desde que era cachorro en la subasta. Allí siempre había comida en tazones de acero inoxidable, siempre había manos humanas que llenaban el cuenco antes de que se vaciara. Ahora no había nada. Encontró un rastro. Armadillo. El olor era terroso, con un toque de almizcle y miedo. Rayo siguió el rastro, las patas silenciosas sobre la hojarasca. El armadillo era pequeño, pero rápido. Rayo saltó. Sus colmillos se cerraron en el aire. El animal escapó, dejando solo un mechón de pelo y un rastro de sangre que brillaba negro bajo la luna. Rayo lamió la sangre del suelo. Sabía a libertad con regusto de culpa. Sus colmillos estaban desgastados, años de morder juguetes de lujo, de jugar a ser perro de guarda en una mansión donde nunca había peligro real. Ahora el peligro era real, y sus dientes no estaban a la altura. Regresó a la niña. Ella seguía dormida, pero su respiración era más rápida, más superficial. Rayo se acostó de nuevo, lamiéndole la cara con cuidado. El sabor de su piel era salado, con un toque de leche materna que nunca llegó. Rayo cerró los ojos y recordó. Recordó la primera vez que Víctor lo llevó al bosque. Había sido un juego. Víctor con su rifle de aire comprimido, Rayo corriendo tras las presas imaginarias. Busca, Rayo, busca. Había sido divertido. Había sido amor. O eso creía Rayo entonces. Ahora el bosque era diferente. Era un lugar donde los olores no mentían. Donde el miedo humano era tan fuerte que podía rastrearse a kilómetros. Rayo lo sabía. Lo había aprendido en la mansión, cuando Víctor discutía por teléfono y el olor de su miedo llenaba la habitación como humo. Lo había aprendido cuando los empleados temblaban al servir el café. Lo había aprendido cuando Víctor lo golpeó por los zapatos. El miedo humano era un olor que Rayo podía seguir como un hilo de oro en la oscuridad, y lo siguió. El rastro era débil al principio, pero se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Era el olor de la niña, pero también de algo más. De alguien más. De una madre, quizás. O de un padre. O de ambos. Rayo caminó durante horas, la niña envuelta en la camiseta de Víctor, su peso cada vez más pesado en su lomo. El bosque se abrió a un claro. Allí estaba la caja. La misma caja. Pero ahora no estaba sola, había una mujer. Joven. Descalza. Con la ropa rota y el cabello enmarañado. Olía a sangre, a sudor, a desesperación. Estaba arrodillada junto a la caja, llorando.
Rayo se detuvo. La mujer no lo vio. Estaba demasiado ocupada mirando a la niña, tocándole la cara, susurrando palabras que Rayo no entendía pero que sonaban como súplicas. Rayo se acercó lentamente. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran oscuros, llenos de lágrimas. Vio a Rayo. Vio a la niña en su lomo. Y entonces hizo algo que Rayo no esperaba. Se arrodilló. No por miedo. Por gratitud. Gracias, susurró. Gracias por traerla de vuelta. Rayo no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era el mismo tono que usaba Víctor cuando estaba borracho y necesitaba que alguien lo guiara a la cama. Era el tono de alguien que había perdido todo y aún así encontraba algo que agradecer. La mujer tomó a la niña con cuidado, la abrazó contra su pecho. Rayo se quedó allí, mirando. La niña abrió los ojos. Miró a Rayo. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, torcida, pero real. La mujer se levantó. Miró a Rayo. Luego miró el bosque. Luego volvió a mirar a Rayo. ¿Vienes con nosotras?, preguntó. Rayo no respondió. No podía. Pero dio un paso adelante. La mujer sonrió. Una sonrisa cansada, pero real. Comenzaron a caminar. Rayo la siguió. No porque quisiera, sino porque no podía hacer otra cosa. El bosque era grande, pero no infinito. Había caminos. Había agua. Había comida. Había vida. Y ahora había algo más. Algo que olía a esperanza, pero el bosque también tenía dientes. Lo supieron cuando oyeron los pasos. Pesados. Rápidos. Humanos. Linternas. Voces. Rayo se tensó. La mujer se detuvo. La niña volvió a llorar. Rayo olfateó el aire. El olor era familiar. Era el olor de Víctor. Pero no era Víctor. Era otro hombre. Más joven. Más fuerte. Con un olor a alcohol y a rabia, el hombre salió de entre los árboles. Llevaba una escopeta. Y una sonrisa que no era sonrisa. Ahí está la perra, dijo. Y el perro del rico. Qué bonito. La mujer retrocedió. Rayo se puso delante de ella, los dientes a la vista. El hombre rió. No te preocupes, perro. No voy a matarte. Todavía no. El jefe quiere verte vivo. Rayo no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era el tono de la traición. El mismo tono que había usado Víctor cuando lo abandonó. El mismo tono que había usado cuando lo golpeó. El mismo tono que había usado cuando orinó en los árboles. El hombre levantó la escopeta. Rayo se preparó para saltar. Pero no fue necesario. Porque entonces llegó el disparo. No de la escopeta. De otro lado. Un dardo. Rápido. Silencioso. Rayo sintió el pinchazo en el cuello. El mundo se volvió borroso. La mujer gritó. La niña lloró. Rayo cayó. Lo último que vio fue el rostro de la mujer, lleno de lágrimas. Lo último que oyó fue el latido de la niña, rápido y fuerte. Lo último que olió fue el olor de Víctor, impregnado en la camiseta que la niña aún llevaba puesta, y luego nada. Cuando despertó, estaba en una jaula. El olor era diferente. Desinfectante. Metal. Miedo. Muchos miedos. Perros. Gatos. Conejos. Todos en jaulas. Todos con etiquetas. Rayo miró la suya. Decía, Rayo, 1. Había otra jaula al lado. Decía, Rayo, 2. Pero estaba vacía. Rayo cerró los ojos. El olor de la niña aún estaba en su pelaje. El olor de la mujer. El olor del bosque. El olor de la traición, y supo que esto no había terminado. El despertar fue un latido de jaula contra jaula, un coro de metal oxidado que olía a orina vieja y a promesas rotas. Rayo abrió los ojos en una penumbra que no era noche ni día, sino un gris químico que quemaba las fosas nasales.
El dardo aún le palpitaba en el cuello, un punto caliente que se extendía como veneno líquido hasta las patas traseras. Intentó incorporarse, la jaula era tan baja que su lomo rozaba los barrotes superiores, y cada movimiento hacía crujir el suelo de rejilla que le cortaba las almohadillas. Alrededor, el laboratorio respiraba, bombas de aire que zumbaban como mosquitos gigantes, luces fluorescentes que parpadeaban con la textura de un tic nervioso, y un olor que Rayo nunca había conocido, desinfectante de pino mezclado con miedo concentrado, el tipo de miedo que se acumula cuando nadie viene a rescatarte. En la jaula contigua, una perra callejera lo observaba con un solo ojo. El otro era una cuenca vacía, cicatrizada en rosa pálido, como si alguien hubiera arrancado la luz y la hubiera reemplazado con carne muerta. Su pelaje era un mapa de batallas, parche sin pelo donde la sarna había ganado, costras que olían a yodo viejo, y una cola cortada a la mitad que se movía en círculos lentos, como un metrónomo roto. Rayo la olfateó. Ella no se movió. Solo golpeó el suelo con la pata delantera. Tap tap, tap tap tap. Un código. Rayo entendió al instante. Era el lenguaje de los que no tienen voz. ¿Quién eres?, preguntó Rayo en el idioma de los perros, un gruñido bajo que vibraba en el pecho. La perra respondió con otro patrón. Tap, tap tap. Luego habló, su voz ronca como grava bajo llantas. Carmen. Y tú eres el perro del rico. El que huele a cuero italiano y a lágrimas de millonario. Rayo se tensó. El olor de Víctor aún estaba en su pelaje, impregnado como una marca de fábrica. Carmen olfateó el aire, su único ojo brillando con algo que no era compasión, sino reconocimiento. Aquí todos somos prescindibles, dijo. Pero tú traes algo más. Traes rabia con pedigrí. Rayo no respondió. Miró alrededor. Las jaulas se apilaban en filas interminables, cada una con una etiqueta de plástico: Chanel, Prada, Gucci, Rayo, 1. Los nombres eran burlas. Los perros dentro eran esqueletos con piel, ojos hundidos que reflejaban la luz como charcos de agua sucia. Algunos temblaban. Otros dormían. Uno, un labrador dorado con el hocico cosido, gemía en sueños. Rayo sintió el peso de sus propios huesos, el vacío donde antes había estado la niña, el calor de su cuerpo contra su pecho. La camiseta de Víctor ya no estaba. Se la habían quitado. Ahora solo quedaba el olor, un fantasma que se negaba a irse. Carmen golpeó el suelo de nuevo. Tap tap, tap. Escucha. Hay túneles. Debajo. Ratas ciegas. Si cazas, comes. Si no, te conviertes en el champú del mes que viene. Rayo miró el suelo. La rejilla estaba oxidada, pero debajo había oscuridad. Olfateó. Sí. Ratas. Ciegas, sí, pero gordas. Olían a grasa y a miedo. Rayo metió el hocico entre los barrotes, lamió el aire. El olor era fuerte, pero accesible. Carmen lo observó. Primero hay que salir, dijo. Los humanos vienen a las 6. Con agujas. Con champú que quema. Con tijeras que cortan más que pelo. Rayo se acordó de sus colmillos desgastados. De los zapatos low-bottom. De cómo había aprendido a morder juguetes de lujo en lugar de presas reales. Pero también se acordó de algo más. Del control remoto de la mansión. Del sonido que hacía cuando Víctor lo dejaba caer, clic clic. Del cable que había mordido una vez, por curiosidad, y que había hecho que las luces parpadearan. Rayo miró la cerradura de su jaula. Era electrónica. Un pequeño panel con luz roja. Rayo se acercó. Olfateó. El olor era plástico, calor, electricidad. Mordió. No con fuerza. Con precisión. El cable cedió. La luz roja parpadeó. La puerta se abrió con un clic. Carmen lo miró. Su único ojo se abrió más. Eres más que un perro de lujo, dijo. Rayo abrió la jaula de Carmen con el mismo truco. Luego la de Chanel, una caniche miniatura que temblaba como hoja en tormenta. Luego la de Prada, un bulldog francés con el hocico aplastado y los ojos llenos de pus. Eran 4. 4 contra un laboratorio entero.
Pero 4 era más que uno, salieron al pasillo. El suelo era frío, de baldosas blancas que olían a lejía. Las luces fluorescentes zumbaban. Rayo lideró. Carmen lo seguía, su pata coja golpeando el suelo en un ritmo irregular. Chanel y Prada se mantenían atrás, sus respiraciones rápidas como alas de colibrí. Encontraron una puerta. Rayo olfateó. Humanos. 2. Con olor a café y a sueño. Mordió el cable del panel. La puerta se abrió, dentro, una sala de pruebas. Mesas de acero. Frascos con líquidos que olían a ácido. Perros en jaulas más pequeñas, algunos sin pelo, algunos con heridas abiertas que supuraban. Rayo se detuvo. El olor era insoportable. Era el olor de la traición, pero multiplicado por 100. Carmen se acercó a una jaula. Dentro, un cachorro. Un pastor alemán. Con una etiqueta que decía Rayo 2. El cachorro lo miró. Sus ojos eran ámbar. Idénticos a los de Rayo. Pero vacíos. Como si nunca hubieran visto el sol, Rayo se acercó. Olfateó. El cachorro olía a laboratorio. A desinfectante. A miedo que no era suyo. Rayo lamió la jaula. El cachorro no se movió. Solo tembló. Carmen golpeó el suelo, tap tap. No hay tiempo. Viene el guardia. Rayo abrió la jaula del cachorro. Lo sacó con cuidado. El pequeño pesaba menos que la niña. Lo llevó en la boca, suave, como si fuera un hueso de cristal. Salieron. Corrieron. Por pasillos. Por puertas. Por escaleras. Hasta que encontraron una ventana. Rayo saltó. Carmen lo siguió. Chanel y Prada también. El cachorro en la boca de Rayo, afuera, la noche. El bosque. Pero no el mismo bosque. Este era más oscuro. Más denso. Más vivo. Rayo corrió. Los otros lo siguieron. El cachorro en su boca no lloró. Solo respiró. Rápido. Como si nunca hubiera respirado aire de verdad, se detuvieron en un claro. Rayo dejó al cachorro en el suelo. El pequeño se acurrucó contra su pecho. Carmen olfateó el aire. Nos siguen, dijo. Con dardos. Con chips. Rayo miró al cachorro. Luego a Carmen. Luego al bosque. Entonces corremos, dijo, y corrieron. Por raíces. Por ríos. Por túneles de termitas donde las ratas ciegas eran presa fácil. Carmen enseñó a Rayo a cazar. A morder con precisión. A usar sus colmillos desgastados como herramientas, no como adornos. Rayo le describió los colores a Carmen. El verde del musgo. El púrpura de las orquídeas. El rojo de la traición. Ella escuchaba. Su único ojo brillaba. Una noche, junto a un río que olía a pescado y a luna, Carmen habló. Perdí mi ojo por un niño. Con una resortera. Practicaba tiro. Yo era el blanco. Mi humano me dejó allí. Sangrando. Dijo que era daño colateral. Rayo lamió la cuenca vacía. El sabor era salado. Como lágrimas. Como sangre. Como traición. Mi humano me dejó por unos zapatos, dijo Rayo. Carmen rió. Un sonido seco. Como hojas secas bajo patas. Entonces somos iguales. Los dos fuimos prescindibles. Rayo miró al cachorro. Rayo 2. El pequeño dormía. Su respiración era tranquila. Rayo se preguntó si soñaría con laboratorios. Con agujas. Con champú que quema. O si soñaría con algo más. Con un bosque. Con una niña. Con un perro que lo llevó en la boca como si fuera lo más valioso del mundo. Los días pasaron. Se convirtieron en semanas. Aprendieron a vivir. A cazar. A esconderse.
A marcar territorios con orina que decía aquí estamos. Pero también aprendieron a temer. Porque los humanos no olvidan. Y los chips en sus cuerpos parpadeaban. Pequeñas luces rojas bajo la piel. Rayo lo sentía. En el cuello. En la pata. En el corazón. Una noche, el cielo se llenó de luces. No estrellas. Linternas. Drones. Voces. Rayo olfateó el aire. El olor era familiar. Era el olor de Víctor. Pero no era Víctor. Era otro hombre. Con un uniforme. Con una pistola de dardos. Con una sonrisa que no era sonrisa, Rayo se puso delante de Carmen. Del cachorro. De Chanel. De Prada. Corran, dijo. Carmen negó con la cabeza. No. Esta vez no. Rayo miró al cachorro. Luego al bosque. Luego a los drones. Entonces peleamos, y pelearon. Rayo saltó. Mordió. Rasgó. Carmen golpeó con su pata coja. Chanel y Prada corrieron en círculos, confundiendo a los humanos. El cachorro se escondió bajo una raíz. Los dardos volaron. Uno alcanzó a Chanel. Cayó. Otro a Prada. Cayó. Rayo sintió el pinchazo en el lomo. Pero no cayó. No todavía, corrió. Con Carmen. Con el cachorro en la boca. Por el bosque. Por la noche. Por la vida. Hasta que el mundo se volvió borroso. Hasta que el suelo se inclinó. Hasta que cayó, lo último que vio fue el rostro de Carmen, su único ojo lleno de lágrimas. Lo último que oyó fue el latido del cachorro, rápido y fuerte. Lo último que olió fue el olor de la traición, más fuerte que nunca, y luego nada. Cuando despertó, estaba de nuevo en una jaula. Pero esta vez no era el laboratorio. Era un camión. En movimiento. El olor era diferente. Gasolina. Sudor. Miedo. Muchos miedos. Perros. Gatos. Conejos. Todos en jaulas. Todos con etiquetas. Rayo miró la suya. Decía Rayo, 1. Había otra jaula al lado. Decía Carmen. Estaba vacía. Rayo cerró los ojos. El olor del cachorro aún estaba en su pelaje. El olor de Carmen. El olor del bosque. El olor de la traición, y supo que esto no había terminado. El camión olía a diésel quemado, a vómito seco y a jaulas que nunca se limpian. Rayo despertó con la cabeza colgando entre los barrotes, el cuerpo balanceándose al ritmo de los baches. El chip GPS incrustado bajo la piel del cuello palpitaba como un segundo corazón, enviando destellos de calor cada vez que el vehículo giraba. Frente a él, la jaula de Carmen seguía vacía, solo quedaba un mechón de pelo grisáceo adherido a la rejilla, un recuerdo que olía a río y a ratas ciegas. Rayo lamió el mechón. Sabía a sal y a Dios. El camión se detuvo con un chirrido que raspó sus oídos. Puertas traseras se abrieron de golpe y la luz blanca del mediodía entró como cuchillas. 2 hombres con mascarillas quirúrgicas y guantes de látex lo sacaron a rastras. Rayo intentó morder, sus colmillos, aún desgastados, solo rasgaron el aire. Lo metieron en una sala que olía a pino químico tan fuerte que le quemó la tráquea. El suelo era de baldosas blancas con manchas negras que no eran sombra, sino sangre vieja que nadie se molestaba en limpiar. Lo colocaron sobre una mesa de acero inoxidable. Un técnico con bata azul le afeitó un rectángulo en el lomo. El zumbido de la máquina era un enjambre de abejas enfurecidas. Luego vino el champú. No era champú. Era ácido disfrazado de espuma. Lo vertieron sobre la piel expuesta y el dolor fue instantáneo, un fuego líquido que se extendía en ondas, disolviendo pelo y orgullo por igual. Rayo aulló. El sonido rebotó en las paredes y regresó como eco de sí mismo. El técnico anotó algo en una tableta, sujeto Rayo, 1. Reacción cutánea nivel 8. Pelaje 70% disuelto. Continuar protocolo. Lo devolvieron a una jaula más pequeña, esta vez con paredes de vidrio.
Al otro lado del cristal, otros perros flotaban en tanques de líquido verde, sus cuerpos hinchados como globos, etiquetas flotando. Prada, 3, Chanel, 5, Gucci, 2. Rayo se miró en el reflejo del vidrio. Era un perro calvo, la piel rosada y brillante, los ojos ámbar todavía ardiendo con constelaciones enteras. El olor del champú se pegaba a él como una segunda piel, un olor que sabía a traición química. Esa noche, cuando las luces se apagaron y solo quedó el zumbido de los ventiladores, Rayo oyó un sonido familiar, tap tap, tap tap tap. Carmen. Estaba viva. En la jaula de abajo. Su único ojo brillaba en la oscuridad como una estrella herida. Te dije que los túneles eran reales, susurró. Pero estos son peores. Aquí no hay ratas. Solo agujas. Rayo olfateó el suelo de vidrio. Debajo, cables. Muchos cables. Recordó el control remoto de la mansión, el clic-clic de la electricidad. Mordió el panel de la jaula. El vidrio no cedió, pero el cable sí. Chispa. Luz roja parpadeante. La puerta se abrió con un siseo neumático. Rayo saltó. Abrió la jaula de Carmen. Luego la de un pastor alemán joven que olía a miedo y a clon. Rayo, 2. El cachorro lo miró con ojos idénticos a los suyos, pero sin memoria. Rayo lo cargó en la boca como había cargado a la niña. Corrieron. Por pasillos que olían a formaldehído y a desesperación. Por puertas que se abrían con el mismo truco del cable. Encontraron una sala de archivos. Papeles. Facturas. Donaciones. Rayo olfateó. El olor de Víctor estaba en todas partes. En cheques firmados con su letra. En transferencias bancarias a nombre de Laboratorio Salazar S.A. En una foto enmarcada, Víctor cortando una cinta inaugural, sonriendo, con un perro clon a su lado. El perro era idéntico a Rayo, pero con un collar de oro que decía Rayo, 3. Carmen leyó los papeles con su único ojo. Tu humano no solo te abandonó. Te reemplazó. Y financia esto con deducciones fiscales. Donaciones caritativas. Qué bonito. Rayo no respondió. Solo olió. El olor de Víctor era más fuerte aquí que en el bosque. Era el olor de la traición institucionalizada. Encontraron una ventana. Rayo saltó. Carmen lo siguió. Rayo, 2 en la boca. Afuera, la lluvia. No era lluvia normal. Era lluvia ácida que olía a champú. Quemaba la piel calva de Rayo, pero no se detuvo. Corrieron por el estacionamiento. Por el bosque industrial. Por caminos de asfalto que olían a neumáticos y a escape, se escondieron en un túnel de drenaje. El agua llegaba a las rodillas, olía a algas y a mierda humana. Rayo, 2 temblaba. Carmen lamió su cabeza. Tenemos que sacarle el chip, dijo. O nos encontrarán. Rayo miró al cachorro. El chip palpitaba bajo la piel del cuello, una luz roja diminuta. Mordió. Con cuidado. El chip salió con un chorro de sangre. Rayo lo aplastó con la pata. El olor de la sangre era metálico, pero también liberador. Días después, estaban en las afueras de Medellín. La ciudad era un monstruo de luces y olores, gasolina, comida frita, perfume barato, miedo humano. Rayo lideraba. Carmen cojeaba atrás. Rayo, 2 aprendía a cazar ratas en los basureros. Una noche, en un callejón que olía a orina y a esperanza, encontraron a Chanel y Prada. Habían escapado. O los habían soltado. Nadie lo sabía. Pero estaban vivos. 4 perros. 4 supervivientes. Rayo miró al cielo. Un billboard gigante brillaba con la cara de Víctor, Salazar Foundation, por un mundo más limpio. El aire ni olía a champú quemado. Rayo se acercó. Olfateó la base del cartel. El olor de Víctor estaba allí. Fresco. Reciente. Había estado ahí. Esa misma noche, Carmen golpeó el suelo. Tap tap. Nos está buscando. O nos está esperando. Rayo miró a Rayo, 2. El cachorro había crecido. Sus ojos ya no estaban vacíos.
tenían preguntas. Rayo lamió su hocico. Vamos a encontrarlo, dijo. Pero no para matarlo. Para que huela lo que hizo, y entonces lo vieron. Un coche negro. Un Lamborghini. El mismo que los había llevado al bosque. Víctor bajó. Solo. Sin guardaespaldas. Llevaba un maletín. Y un collar. Un collar de oro que decía Rayo 4. Rayo se tensó. Carmen lo detuvo con la pata. Espera. Mira, Víctor abrió el maletín. Dentro, dinero. Mucho dinero. Y una foto. La foto de la niña. La misma que Rayo había encontrado en el bosque. La niña ahora tenía 1 año. Estaba en un orfanato. Víctor miraba la foto. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban rojos. No de ira. De algo más. Rayo dio un paso adelante. Víctor lo vio. Se quedó quieto. El olor de su miedo era tan fuerte que Rayo lo sintió en la lengua. Rayo, susurró Víctor. Lo siento. Rayo no se movió. Solo miró. Víctor se arrodilló. Abrió los brazos. Rayo no fue hacia él. En cambio, orinó en los zapatos de Víctor. Eran los mismos Louboutin. Reparados. Pero ahora olían a orina de perro. A traición de vuelta, Víctor no se movió. Solo lloró. Rayo se dio la vuelta. Carmen, Rayo, 2, Chanel y Prada lo siguieron. Dejaron a Víctor allí, arrodillado en su propio charco, pero no fue el final, porque en el maletín, debajo del dinero, había un sobre. Con una dirección. La dirección del orfanato. Y una nota: ella es tu hija. La dejé allí para protegerla de mí. Rayo no lo sabía aún. Pero lo sabría, y el karma, que tiene 4 patas y un corazón que late 120 veces por minuto, aún no había terminado de cobrar. La ciudad no era un lugar, era una herida abierta que sangraba luces de neón y olores que se pegaban al pelaje como alquitrán. Rayo caminaba por las aceras rotas de la Comuna 13, la piel calva todavía rosada por el champú del laboratorio, los ojos ámbar reflejando grafitis que parecían constelaciones urbanas. A su lado, Carmen cojeaba con su único ojo guiñando ante cada destello de farola. Rayo, 2, ya casi adolescente, olfateaba cada esquina como si el mundo fuera un libro abierto. Chanel y Prada, 2 sombras pequeñas y temblorosas, se mantenían pegados a sus patas traseras. Eran 5 fantasmas con chip GPS desactivado, 5 latidos que la ciudad no esperaba. Rayo no veía a los humanos como humanos. Los veía como torres de carne que dejaban estelas de perfume barato, sudor de oficina, miedo a la pobreza, y a veces, un olor que le recordaba a Víctor, cuero italiano mezclado con culpa. Esa noche, en la calle 44, lo encontró de nuevo. El billboard gigante de la Salazar Foundation parpadeaba con la cara sonriente del millonario, por un mundo más limpio. La ironía olía a ácido y a champú quemado. Rayo se detuvo. Orinó en la base del cartel. El chorro caliente salpicó los zapatos de un policía que pasaba. El hombre maldijo, pero no vio al perro calvo que ya se perdía entre las sombras. Carmen golpeó el suelo con la pata. Tap tap, tap tap tap. Gala benéfica. Mañana. Hotel Intercontinental. Víctor estará allí. Con traje nuevo y zapatos reparados. Rayo lamió el aire. El olor de Víctor flotaba en la brisa, mezclado con el de la niña del orfanato. La misma niña. La que había salvado. La que Víctor había abandonado. El olor era un hilo dorado que lo llevaba directo al corazón de la ciudad. Valeria apareció en un callejón que olía a café frío y a periódico mojado. Era periodista, 30 y tantos, cabello negro recogido en una trenza que olía a champú de manzana verde. Llevaba una cámara colgada al cuello y una cicatriz en la ceja izquierda que olía a pólvora vieja. Había estado siguiendo la pista de los laboratorios clandestinos desde que encontró a un perro sin pelo en un basurero, con una etiqueta que decía Chanel 7. El perro había muerto en sus brazos. Desde entonces, Valeria no dormía, vio a Rayo y se detuvo. No por miedo. Por reconocimiento.
Todos los perros mienten con la cola, dijo en voz baja. Pero tú mientes con los ojos. Rayo no movió la cola. Solo la miró. Valeria se arrodilló. Extendió la mano. Rayo olfateó. Olía a verdad. A rabia contenida. A café y a lágrimas que no caían. Rayo lamió su palma. Sabía a sal y a esperanza. Valeria los llevó a su apartamento en Laureles. Era pequeño, olía a libros viejos y a perro adoptado. En la pared, un mapa de Medellín con chinchetas rojas, laboratorios, clínicas veterinarias sospechosas, donaciones de la Salazar Foundation. Rayo se acostó en el suelo, el cuerpo calvo temblando contra el frío del azulejo. Valeria le puso una manta que olía a lavanda. Rayo, se acurrucó contra su pecho. Carmen se subió al sofá y cerró su único ojo. Chanel y Prada se metieron debajo de la mesa. Esa noche, Valeria habló. Mañana es la gala. Víctor anunciará una donación millonaria para protección animal. Irónico, ¿no? Necesito entrar. Necesito pruebas. Necesito, a ti. Rayo no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era el tono de la alianza. De la traición compartida. De la venganza que no era venganza, sino justicia con colmillos. El plan era simple. Valeria se infiltraría como fotógrafa freelance. Rayo iría en una caja de equipo, envuelto en una manta que olía a su propio pelaje. Carmen, Rayo, Chanel y Prada esperarían en el parqueadero. Si algo salía mal, morderían neumáticos. Si todo salía bien, Rayo orinaría en los zapatos de Víctor. De nuevo, la gala era un circo de lujo. El salón del Hotel Intercontinental olía a perfume caro, a caviar, a miedo disfrazado de filantropía. Los humanos llevaban trajes que costaban más que la vida de un perro callejero. Víctor estaba en el centro, con un traje negro que olía a nuevo y a culpa vieja. Sus zapatos eran los mismos Louboutin. Reparados. Brillantes. Con una cicatriz en la suela izquierda donde Rayo había mordido, Valeria entró con la cámara. Rayo salió de la caja en el baño de servicio, el cuerpo calvo cubierto por una manta que olía a lavanda y a laboratorio. Caminó entre las mesas, invisible para los humanos que solo veían perros de raza en sus bolsos de diseño. Se acercó a Víctor. El millonario estaba hablando con un grupo de inversionistas. Su voz era la misma, alta, cortante, falsa. Rayo se agachó. Orinó. El chorro caliente salpicó los zapatos de Víctor. El millonario se detuvo. Bajó la mirada. Vio a Rayo. Vio la cicatriz en la pata izquierda. Vio los ojos ámbar que parecían contener constelaciones enteras. Su rostro se descompuso. No de ira. De reconocimiento. Rayo, susurró. Rayo no se movió. Solo miró. Víctor se arrodilló. Extendió la mano. Rayo no lamió. En cambio, mostró los dientes. No para morder. Para recordar. Víctor retrocedió. Tropezó. Cayó en su propio charco. Los inversionistas rieron. Las cámaras dispararon. Valeria sonrió desde la distancia, pero no fue el final, porque en el bolsillo de Víctor había un sobre. El mismo sobre del maletín. Con la dirección del orfanato. Y una foto. La niña. Ahora con 2 años. Con ojos ámbar. Idénticos a los de Rayo. Idénticos a los de Rayo. Valeria vio la foto. La tomó. La guardó. Rayo olió. El olor de la niña estaba en el papel. El olor de Víctor. El olor de la traición. Pero también el olor de algo más. De sangre. De familia. Salieron. Corrieron. Por el parqueadero. Por las calles. Por la noche. Valeria los llevó al orfanato. Era un edificio gris que olía a desinfectante y a lágrimas de niños. La niña estaba en el patio. Jugando con un oso de peluche que olía a lavanda. Rayo se acercó. La niña lo vio. Sonrió.
Extendió los brazos, Rayo se acostó. La niña se subió a su lomo. Su peso era el mismo que antes. Pero ahora era diferente. Era amor. Era familia. Era karma. Valeria tomó fotos. Muchas fotos. De la niña. De Rayo. De Víctor en el suelo de la gala, con los zapatos mojados. De los documentos que había robado del maletín. De las transferencias bancarias. De los laboratorios, publicó todo. Al día siguiente, los titulares gritaban: millonario financia experimentos con perros mientras abandona a su hija. Las redes estallaron. El hashtag #los perros hablan se volvió viral. Los perros de la ciudad empezaron a ladrar en patrones. En fractales. En mensajes, Víctor fue arrestado. En vivo. Durante una conferencia de prensa. Pero Rayo olió algo. En la celda. En el doble. En el olor que no era olor. El verdadero Víctor estaba prófugo. Con un nuevo perro. Un clon. Rayo, 4, Rayo miró a la niña. Luego a Valeria. Luego a Carmen. Luego a Rayo, 2. No hemos terminado, dijo, y no habían terminado, porque el karma tiene 4 patas. Y un corazón que late 120 veces por minuto. La ciudad se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada casilla olía a traición y cada movimiento era una jugada de karma. Rayo ya no era un perro calvo, el pelaje negro con reflejos cobrizos había crecido en parches irregulares, como un mapa de cicatrices que brillaban bajo la luna. Caminaba por los tejados del poblado, el viento trayendo olores que se mezclaban en su hocico: café de madrugada, gasolina de taxis, miedo de millonarios que cerraban persianas al ver perros en la calle. A su lado, Carmen marcaba el ritmo con su pata coja, tap tap, tap tap tap, un código que ahora significaba avanzar con cuidado. Rayo, 2, casi adulto, llevaba en la boca un cachorro de lobo que olía a leche materna y a bosque profundo. El pequeño era hijo de Carmen, nacido en un túnel de alcantarilla mientras la ciudad dormía. Chanel y Prada vigilaban la retaguardia, sus cuerpos pequeños convertidos en sombras letales. Valeria había desaparecido. No por elección. La habían secuestrado 2 días después de la gala, cuando intentaba publicar la segunda parte de la investigación, documentos que probaban que Víctor no solo financiaba laboratorios, sino que vendía clones de perros a narcotraficantes para entrenarlos como armas vivas. Su último mensaje había sido un audio de voz temblorosa: si me pasa algo, el archivo está en el collar de Rayo. El collar era una tira de cuero improvisada que Rayo llevaba alrededor del cuello, con un USB cosido en el interior. El olor de Valeria aún estaba allí: manzana verde, pólvora, miedo. Rayo no buscaba venganza. Buscaba que Víctor oliera su propio miedo. Y lo logró de una manera que ni él mismo esperaba: el cachorro de lobo fue la clave. Carmen lo había parido en secreto, protegiéndolo de los drones que patrullaban la ciudad con cámaras térmicas. El pequeño tenía ojos ámbar idénticos a los de Rayo, pero con un brillo salvaje que no venía de laboratorios. Rayo lo entrenó durante noches enteras, como caminar sin hacer ruido, como orinar en patrones que los humanos no entenderían, como morder sin matar. El cachorro aprendió rápido. Demasiado rápido. La mansión de Víctor estaba en las colinas, rodeada de muros electrificados que olían a ozono y a miedo. Rayo esperó la tormenta perfecta, una noche de lluvia torrencial que apagaba las cámaras y convertía el césped en barro. Infiltrarse fue fácil. Rayo, 2 desactivó la electricidad mordiendo el cable principal, el mismo truco del laboratorio. Carmen marcó el perímetro con orina que olía a lobo, un mensaje para los perros de guardia: esto no es territorio de humanos. Rayo entró por la puerta trasera, la misma que Víctor usaba para sacar la basura de sus fiestas. La cocina olía a trufa y a whisky escocés. Rayo encontró lo que buscaba: una camiseta vieja de Víctor, manchada de sudor y de perfume Creed Aventus. La frotó contra el cachorro de lobo hasta que el pequeño olió a humano rico. Luego, cortó la palma de su propia pata con un vidrio roto. La sangre era caliente, metálica. La mezcló con la camiseta. El olor resultante era una bomba: miedo de Rayo, traición de Víctor,
vida de la niña abandonada, dejaron al cachorro en la puerta principal. Con una nota olfativa, el olor de la niña mezclado con la sangre de Rayo. El pequeño ladró una sola vez, un sonido que era mitad lobo, mitad cachorro doméstico. Luego se escondió en los arbustos. Víctor abrió la puerta a las 3:17 de la mañana. Estaba en bata, el cabello despeinado, los ojos rojos de insomnio. Vio al cachorro. Vio los ojos ámbar. Vio la camiseta manchada de sangre. Y por primera vez en su vida, Víctor Salazar lloró sin cámaras presentes. No era llanto de actor. Era llanto de hombre que reconoce su propio reflejo en un animal. Rayo observaba desde el tejado. Carmen a su lado. Rayo, 2 con Chanel y Prada en el jardín. El cachorro de lobo se acercó a Víctor, lamió su mano. El millonario se arrodilló. Abrazó al pequeño. Y en ese abrazo, Rayo olió algo nuevo, no miedo, sino rendición, pero el karma no perdona tan fácil. Al día siguiente, la ciudad amaneció con carteles: se busca, perro peligroso. Recompensa $1,000.000. Vivo o muerto. La foto era de Rayo, tomada de las cámaras de seguridad de la gala. El número de teléfono era de Víctor. El mensaje era claro: te encontré, ahora te destruyo. Los cazadores llegaron rápido. Hombres con rifles tranquilizantes, drones con visión nocturna, perros de presa entrenados para matar. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Rayo y su manada se escondieron en las alcantarillas, donde el olor de mierda humana era tan fuerte que ocultaba el suyo. Carmen enseñó al cachorro de lobo a cazar ratas. Rayo, 2 aprendió a desactivar drones mordiendo sus hélices. Chanel y Prada se convirtieron en mensajeros, llevando notas olfativas de un túnel a otro. Una noche, en la plaza principal de Medellín, pasó lo imposible. Los perros abandonados de la ciudad, inspirados por el hashtag #los perros hablan, se reunieron. Eran 47. Todos con cicatrices. Todos con historias. Rayo los lideró. Caminaron en patrones de fractal, un baile perfecto que las cámaras de seguridad captaron y transmitieron en vivo. El mundo vio. El mundo entendió. Los patrones codificaban coordenadas GPS, las del laboratorio clandestino donde Víctor seguía experimentando. Valeria fue encontrada esa misma noche. En una celda subterránea del laboratorio. Viva, pero marcada. Le habían tatuado en el brazo el logo de la Salazar Foundation. Rayo la sacó de allí. La llevó en la boca, como había llevado a la niña. Como había llevado al cachorro de lobo. Valeria lloró. No de dolor. De gratitud. Víctor vio las imágenes de la coreografía en la televisión. Vio a Rayo en el centro. Vio al cachorro de lobo a su lado. Vio a Valeria libre. Y supo que había perdido, pero Víctor no se rinde fácil. Contrató a los mejores cazadores del mundo. Les dio fotos. Les dio olores. Les dio $1 millón. Les dio una orden: traigan al perro vivo. Quiero verlo sufrir. Rayo sabía que venía la tormenta. La olió en el viento. La sintió en el chip que ya no tenía, pero que aún palpitaba en su memoria. Miró al cachorro de lobo. Miró a Carmen. Miró a Rayo, 2. Miró a Chanel y Prada. Miró a Valeria, que ahora llevaba un collar con un USB nuevo. Tenemos que decidir, dijo Valeria. Sacrificar al cachorro para despistar a los drones. O pelear. Rayo no respondió con palabras. Respondió con acción. Tomó al cachorro de lobo en la boca. Lo llevó al tejado más alto de la ciudad. Lo dejó allí. Solo. Con un olor que era una trampa, el olor de Víctor mezclado con el de la niña. Los drones vendrían. Los cazadores vendrían. Pero no encontrarían a Rayo, encontrarían al cachorro, y Rayo estaría en otro lado, listo para el siguiente movimiento, porque el karma no es venganza, es consecuencia, y las consecuencias tienen colmillos. Las alcantarillas de Medellín se habían convertido en el sistema nervioso de una ciudad que latía con rabia. Rayo caminaba por túneles donde la luz nunca llegaba, el agua negra lamiendo sus patas hasta el corvejón, el olor a mierda humana tan denso que parecía una pared sólida.
Cada paso era un plop que resonaba como un latido colectivo. Sobre su lomo, el cachorro de lobo dormía, su respiración caliente contra la nuca de Rayo. Carmen iba delante, su único ojo brillando como un faro en la oscuridad, marcando el camino con golpes de pata, tap tap, tap tap tap. Rayo, 2 cerraba la marcha, Chanel y Prada pegados a sus flancos como sombras pequeñas y feroces. Valeria, con el brazo tatuado todavía sangrando bajo una venda improvisada, llevaba la cámara colgada al cuello y el USB en el collar de Rayo. Eran una red neuronal viva, y las alcantarillas eran su sinapsis. Rayo había dejado al cachorro de lobo en el tejado como cebo. Los drones llegaron en menos de una hora. Rayo los vio desde un tragaluz oxidado, luces rojas parpadeando, hélices cortando la lluvia, cámaras térmicas buscando calor animal. El cachorro ladró una sola vez, un sonido que era mitad lobo, mitad súplica. Los cazadores bajaron en rappels, rifles tranquilizantes listos. Pero el cachorro no estaba solo. Carmen había marcado el tejado con orina de lobo mezclado con sangre de Rayo. El olor era una trampa olfativa. Aquí está el líder, vengan por él. Los drones se concentraron. Los cazadores se concentraron. Y Rayo se movió, bajaron al sistema de alcantarillas principal, un río subterráneo que olía a podredumbre y a secretos. Cada perro marcó un nodo, Rayo orinó en la pared norte, Carmen en la sur, Rayo, 2 en el este, Chanel y Prada en el oeste. Los olores se conectaron en patrones de fractal, un mapa químico que solo los perros podían leer. Era una red neuronal colectiva. Cada marca era un bit de información. Cada perro, un procesador. El mensaje era claro, el laboratorio está en las coordenadas 6.2442 grados N, 75.5715 grados W, Valeria entendió. Tomó fotos con la cámara infrarroja. Subió las imágenes a un servidor oscuro. El hashtag #los perros hablan explotó de nuevo. Pero esta vez no eran solo perros. Eran 47. Todos abandonados. Todos con cicatrices. Todos con historias. Se reunieron en la plaza de Cisneros a medianoche, cuando la ciudad dormía bajo una lluvia que olía a ozono y a miedo. Rayo los lideró. Caminaron en círculos perfectos, luego en espirales, luego en fractales que parecían vivos. Las cámaras de seguridad captaron todo. El mundo vio. El mundo entendió, los patrones eran coordenadas. Eran pruebas. Eran una declaración de guerra. Víctor vio las imágenes en su búnker subterráneo, una sala blindada que olía a cuero nuevo y a pánico. Estaba rodeado de pantallas, cada una mostrando un ángulo diferente de la coreografía. Vio a Rayo en el centro, el pelaje negro brillando bajo las luces de la plaza. Vio al cachorro de lobo a su lado, los ojos ámbar idénticos a los suyos. Vio a Carmen, su único ojo brillando como una estrella herida. Vio a Rayo, 2, Chanel, Prada. Vio a Valeria, libre, con la cámara en la mano. Y supo que había perdido, pero Víctor no se rinde fácil, activó el protocolo final. Un collar explosivo en el cuello de Rayo, 4, su nuevo clon. El perro era idéntico a Rayo, pero con ojos vacíos. Lo había entrenado para odiar. Para matar. Para ser la arma perfecta. Lo soltó en la plaza. El collar tenía un temporizador, 24 horas. Si Rayo no regresaba, el collar explotaría. Si Rayo regresaba, el collar explotaría de todos modos. Rayo olió la trampa. El olor de Rayo, 4 era el suyo, pero distorsionado. Era el olor de un espejo roto. Rayo, 4 llegó a la plaza al amanecer, el collar parpadeando rojo. Los 47 perros se detuvieron. Rayo se acercó. Rayo, 4 mostró los dientes. No por odio. Por programación, Rayo no peleó. Lamió el hocico de Rayo, 4. El clon tembló. El olor de Rayo era familiar. Era hogar. Era traición. Rayo, 4 bajó la cabeza. Rayo mordió el collar. Con cuidado. El temporizador se detuvo a los 47 segundos. Los 47 perros ladraron al unísono.
El sonido fue un terremoto. Valeria publicó las coordenadas. La policía llegó al laboratorio. Encontraron jaulas. Encontraron perros. Encontraron clones. Encontraron a Víctor. Lo arrestaron en vivo, durante una conferencia de prensa donde intentaba culpar a un socio anónimo. Las cámaras captaron todo. El mundo vio. El mundo entendió, pero Rayo olió algo. En la celda. En el doble. En el olor que no era olor. El verdadero Víctor estaba prófugo. Con Rayo, 4. Con un nuevo plan, Rayo miró a la manada. Miró al cachorro de lobo. Miró a Carmen. Miró a Rayo, 2. Miró a Chanel y Prada. Miró a Valeria, que ahora llevaba un collar con un USB nuevo. No hemos terminado, dijo Valeria, y no habían terminado, porque el karma tiene 4 patas. Y un corazón que late 120 veces por minuto, y los drones capturaron la última imagen, 47 perros caminando en fractal hacia la salida de la plaza, liderados por un perro negro con ojos ámbar que parecían contener constelaciones enteras. El mundo vio. El mundo entendió, pero Rayo sabía, el verdadero Víctor estaba prófugo, con Rayo, 4, y el karma aún no había cobrado todo. La sala de audiencias olía a madera barnizada, a sudor nervioso y a café barato que nadie bebía. Rayo entró por la puerta lateral, guiado por Valeria, que llevaba un traje negro y la cicatriz del tatuaje aún roja bajo la manga. El juez había permitido la prueba olfativa, primicia mundial, decían los titulares. Rayo llevaba un chaleco reflectante con la palabra testigo en letras amarillas, el olor de la tinta fresca le picaba la nariz. Los 47 perros de la plaza esperaban afuera, sentados en fila perfecta, sus respiraciones sincronizadas como un solo pulmón. Víctor estaba en el banquillo, esposado, la cara más delgada, los ojos hundidos pero todavía con ese brillo de quien cree que el dinero compra salidas. A su lado, un abogado de traje italiano que olía a colonia cara y a miedo. El fiscal proyectó documentos en la pantalla, transferencias bancarias, facturas de laboratorios, fotos de jaulas. Pero la prueba final era Rayo. Valeria abrió una caja de plástico hermético. Dentro, los documentos falsificados que Rayo había olido en el laboratorio. Rayo se acercó. Olfateó. El olor de Víctor estaba allí, impregnado en la tinta, en el papel, en la firma temblorosa. Rayo ladró una sola vez. El sonido exacto que hacía cuando Víctor llegaba borracho a la mansión y necesitaba que alguien lo guiara a la cama. El jurado se quedó en silencio. El juez golpeó el mazo. Víctor miró a Rayo a través del cristal antibalas. Sus labios temblaron. Te compré para que me protegieras de mí mismo, susurró, tan bajo que solo Rayo y el micrófono lo captaron. Rayo no respondió. Solo sostuvo la mirada. Los ojos ámbar contra los ojos humanos. Constelaciones contra vacío. El veredicto fue rápido, culpable en todos los cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de fianza. Las cámaras dispararon flashes. Los periodistas gritaron preguntas. Víctor fue sacado por la puerta trasera. Rayo olió algo raro, el olor del doble. El hombre que salió esposado olía a Víctor, sí, pero también a hospital, a cloroformo, a miedo falso. Rayo ladró de nuevo. Esta vez con urgencia. Valeria entendió. Corrieron. En la celda, el doble fue encontrado muerto. Garganta cortada. Un mensaje. Escrito con sangre en la pared, el perro entiende. El verdadero Víctor había escapado. Con Rayo, 4. Con un nuevo plan, Rayo y la manada regresaron a las alcantarillas. El sistema neuronal seguía vivo. Cada perro marcaba nodos con orina, sangre, pelo. El mensaje era claro, lo encontraremos. Valeria hackeó las cámaras de seguridad de la ciudad. Encontró imágenes borrosas, Víctor subiendo a un jet privado en el aeropuerto Olaya Herrera, Rayo, 4 a su lado, el collar explosivo desactivado pero todavía brillando rojo. Rayo olió el rastro. Era débil, pero estaba allí. En el aire. En el asfalto. En el miedo que Víctor dejaba atrás como migas de pan. La manada se dividió. Carmen y el cachorro de lobo se quedaron en la ciudad,
vigilando a la niña en el orfanato. Rayo, 2, Chanel y Prada fueron al aeropuerto. Rayo y Valeria tomaron un vuelo comercial a Cartagena, disfrazados, Rayo como perro de servicio, Valeria como su entrenadora. El jet de Víctor había aterrizado en una pista privada en las afueras de Cartagena. El olor era más fuerte allí, sal marina, combustible de avión, miedo humano. Rayo siguió el rastro hasta una hacienda rodeada de manglares. Los guardias olían a armas y a cerveza. Rayo, 4 patrullaba el perímetro, el collar ahora reemplazado por uno de oro con diamantes. El clon lo vio. Mostró los dientes. Rayo no retrocedió, se encontraron en el jardín, bajo un árbol de ceiba que olía a resina y a secretos. Rayo, 4 atacó. Rayo esquivó. No pelearon para matar. Pelearon para recordar. Rayo lamió el hocico del clon. Rayo, 4 tembló. El olor de Rayo era familiar. Era hogar. Era traición. El clon bajó la cabeza. Rayo mordió el collar de oro. Lo arrancó. Debajo, la piel estaba marcada con el número 4. Rayo lamió la marca. Rayo, 4 lloró. Lágrimas de perro, Víctor salió entonces. Estaba más delgado. Más viejo. Llevaba una pistola en la mano. Solo uno de ustedes merece vivir, dijo. Rayo se puso delante de Rayo, 4. Valeria apareció desde las sombras, la cámara grabando. Baja el arma, Víctor. El mundo está viendo. Víctor miró la cámara. Miró a Rayo. Miró a Rayo, 4. Y bajó el arma. No por miedo. Por cansancio. Lo siento, dijo. Por todo, Rayo no respondió. Solo olió. El olor de Víctor era diferente ahora. Ya no era traición. Era derrota. Era aceptación. Valeria publicó el video. En vivo. El mundo vio. El mundo entendió. Víctor fue arrestado de nuevo. Esta vez en Cartagena. Esta vez sin doble. Esta vez para siempre. Rayo y Rayo, 4 regresaron a Medellín. La manada los esperaba. Carmen. El cachorro de lobo. Chanel. Prada. La niña, ahora con 3 años, corrió hacia Rayo. Lo abrazó. Rayo lamió su cara. Sabía a sal y a futuro, la mansión de Víctor fue convertida en refugio. Los 47 perros vivían allí ahora. Rayo dormía afuera. Todas las noches, marcaba el perímetro con orina. Aquí empieza el territorio de los que fueron olvidados pero nunca se olvidaron de sí mismos. Pero Rayo sabía, el karma no termina, solo cambia de forma, y un día, la niña llevó puestos unos zapatos Louboutin infantiles. Rayo se detuvo. Olió el cuero. Sonrió con los ojos, y por primera vez, no mordió. El refugio olía a desinfectante suave, a comida balanceada y a cachorros que ya no temían a los humanos. La mansión de Víctor era ahora un laberinto de jaulas abiertas, patios con césped artificial y murales pintados por niños del orfanato, perros con alas, niños con colas. Rayo dormía en el umbral de la puerta principal, el cuerpo negro extendido como una sombra protectora. Cada amanecer, la niña, ahora llamada Luna, corría hacia él con sus Louboutin infantiles, regalo de una donación anónima. Rayo olía el cuero y no mordía. Solo lamía los dedos pequeños que se metían entre sus colmillos. Rayo, 4 llegó un mes después de la captura de Víctor. Lo trajeron en una jaula de transporte que olía a aeropuerto y a miedo. El clon era idéntico, mismo pelaje negro con reflejos cobrizos, misma cicatriz en la pata izquierda, aunque la suya era quirúrgica, no real. Pero sus ojos eran diferentes. Vacíos. Como si alguien hubiera borrado el disco duro de su alma. Rayo, 4 no ladraba. No movía la cola. Solo miraba. Y cuando vio a Rayo, mostró los dientes. No por odio. Por programación, Valeria intentó la integración. Puso a Rayo, 4 en un corral con Carmen y el cachorro de lobo. El clon atacó. Mordió la oreja de Carmen, arrancó un mechón de pelo del cachorro. Rayo intervino.
No con violencia. Con olor. Orinó en el suelo, marcando un círculo que decía aquí no se pelea, se recuerda. Rayo, 4 olfateó. Tembló. El olor de Rayo era el suyo, pero con capas, bosque, laboratorio, niña, traición, redención. El clon retrocedió. Se acostó. Y por primera vez, durmió. Los días siguientes fueron un duelo de identidades. Rayo llevó a Rayo, 4 al árbol del abandono original, el mismo donde Víctor había orinado su mapa de traición. El olor seguía allí, débil pero persistente, como una cicatriz en la corteza. Rayo lamió el tronco. Rayo, 4 lo imitó. El sabor era amargo, metálico, con regusto a cuero italiano. Rayo, 4 vomitó. Un vómito que olía a laboratorio, a champú ácido, a miedo que no era suyo. Rayo lamió el vómito. Sabía a miedo que no era suyo pero que entendía. Rayo, 4 lo miró. Por primera vez, sus ojos ámbar reflejaron algo más que vacío. Reflejaron pregunta, la niña fue la clave. Luna entró al corral con su slow boating. Rayo, 4 se tensó. La niña se acercó. Extendió la mano. El clon olfateó. El olor de Luna era familiar, placenta, camiseta de Víctor, orfanato, esperanza. Rayo, 4 lamió los dedos pequeños. Luna rió. El sonido fue una campana rota que se arregló sola. Rayo, 4 movió la cola. Una sola vez. Pero fue suficiente, la integración avanzó. Rayo, 4 aprendió a cazar ratas ciegas en los túneles con Carmen. Aprendió a marcar nodos olfativos con Chanel y Prada. Aprendió a liderar patrullas nocturnas con Rayo, 2. Pero seguía siendo un clon. Sus memorias eran datos implantados, órdenes, castigos, recompensas. No tenía el olor del bosque en su primer amanecer libre. No tenía el sabor de la sangre de la niña en su lengua. No tenía la traición de Víctor en su corazón. Rayo decidió enseñarle. Llevó a Rayo, 4 al orfanato. A la habitación donde Luna dormía. La niña tenía pesadillas. Lloraba en sueños. Rayo se acostaba junto a su cama, el cuerpo caliente contra las sábanas. Rayo, 4 observaba desde la puerta. Una noche, Luna despertó gritando. Rayo, 4 entró. Se acostó al otro lado. La niña se calmó. Sus manitas tocaron el pelaje de ambos. Rayo, 4 cerró los ojos. Y soñó. Soñó con laboratorios. Con agujas. Con Víctor diciendo, eres prescindible. Pero también soñó con algo nuevo. Con una niña. Con un perro negro. Con un bosque que olía a libertad. La filosofía se volvió práctica. Rayo llevó a Rayo, 4 al laboratorio abandonado. Las jaulas estaban vacías, pero el olor seguía allí, champú ácido, miedo concentrado, sangre seca. Rayo, 4 tembló. Rayo lamió las rejas. El clon lo imitó. El sabor era el mismo. El vómito volvió. Rayo lamió el vómito. Rayo, 4 lamió el de Rayo. Intercambiaron memorias a través del sabor. Rayo, 4 vio el abandono. Vio la niña en la caja. Vio la coreografía de los 47 perros. Vio a Víctor llorando sin cámaras. Rayo vio los implantes. Vio las órdenes. Vio el collar explosivo. Vio el vacío. Cuando salieron, Rayo, 4 ya no era un clon. Era un espejo con grietas. Pero las grietas dejan pasar la luz. La prueba final llegó con Víctor. El verdadero Víctor. Prófugo. Había escapado de la prisión en Cartagena sobornando guardias con criptomonedas. Ahora estaba en un yate en el Caribe, con Rayo, 5, el nuevo clon, y un arsenal de tranquilizantes. Valeria recibió una alerta, un video en la dark web. Víctor hablando a cámara, el perro original o el mundo sabrá lo que es el verdadero abandono. El video terminaba con Rayo, 5 ladrando una orden, ven o mato a la niña. Rayo y Rayo, 4 se miraron. No había duda. Irían.
Pero no solos, la manada se reunió. Carmen marcó el plan con golpes de pata, tap tap, tap tap tap. Rayo, 2 desactivaría los motores del yate. Chanel y Prada infiltrarían el puerto. El cachorro de lobo, ya adolescente, distraería a los guardias con su olor a lobo salvaje. Rayo y Rayo, 4 irían al corazón, el yate olía a sal, a combustible, a miedo humano. Rayo, 5 patrullaba la cubierta, el collar de diamantes brillando bajo la luna. Cuando vio a Rayo y Rayo, 4, atacó. No por programación. Por celos. Quería ser el original. Quería ser el que había sobrevivido. Rayo no peleó. Rayo, 4 sí. Mordió la pata de Rayo, 5. No para herir. Para recordar. Rayo, 5 retrocedió. Olió. El olor de Rayo, 4 era el suyo, pero con capas, laboratorio, integración, niña, redención. Rayo, 5 bajó la cabeza, Víctor salió entonces. Estaba demacrado. Llevaba una jeringa de eutanasia en la mano. Solo uno de ustedes merece vivir, dijo, la voz rota. Rayo se puso delante de Rayo, 4 y Rayo, 5. Valeria apareció desde la cabina, la cámara grabando. Luna estaba allí, escondida en un bote salvavidas, los low-boating infantiles brillando en la oscuridad. Baja la jeringa, Víctor, dijo Valeria. El mundo está viendo. Otra vez, Víctor miró a Luna. Miró a los 3 perros idénticos. Miró a Rayo. Y dejó caer la jeringa. Ella es mi hija, susurró. La dejé para protegerla de mí. Pero tú la salvaste. Rayo se acercó. Olfateó la mano de Víctor. El olor era diferente. Ya no era traición. Era arrepentimiento. Rayo lamió la palma. Sabía a sal y a lágrimas. Valeria publicó el video. En vivo. El mundo vio. El mundo entendió. Víctor se entregó. Esta vez sin resistencia. Esta vez para siempre. Rayo, 4 y Rayo, 5 regresaron al refugio. La manada los recibió con ladridos que eran canciones. Luna corrió hacia ellos. Los 3 perros se acostaron en círculo, la niña en el centro. Sus low-boating infantiles brillaban. Rayo olió el cuero. Sonrió con los ojos, y por primera vez, no mordió, porque el karma ya no necesitaba dientes, solo necesitaba recordar. El bosque había cambiado. Los árboles que Víctor marcó con orina ahora eran columnas de musgo y orquídeas silvestres, el olor humano se había diluido bajo capas de lluvia, excremento de jaguar y resina fresca. Rayo regresó al claro exacto del abandono, 4 años después, con la manada completa, Carmen cojeando orgullosa, Rayo, 2 ya líder de patrullas, Rayo, 4 y Rayo, 5 caminando hombro con hombro como reflejos que habían aprendido a quererse, Chanel y Prada convertidos en maestros de cachorros, y el lobo adolescente, ahora llamado Trueno, con la cola alta como bandera. Luna, de 7 años, iba montada en el lomo de Rayo, sus low-boating infantiles gastados por el barro, el cuero rojo ahora rosado por el sol. El refugio había crecido hasta convertirse en una red nacional. La mansión original era solo la sede central, pero había sucursales en Bogotá, Cali, Barranquilla. Cada una con su propio nodo olfativo, cada una con su propia manada. Víctor cumplía cadena perpetua en la picota, pero había donado todo, acciones, propiedades, cuentas offshore, al refugio bajo una condición: visitar una vez al año, sin cámaras, sin escoltas. El primer encuentro fue hoy. El bosque lo esperaba, llegó en un jeep destartalado, sin chofer. Vestía overol naranja desteñido, el cabello gris cortado al ras, las manos temblorosas por el Parkinson temprano que los médicos atribuían al estrés. Olía a jabón industrial, a café de prisión y a algo nuevo, humildad. Rayo lo olió a 100 metros. No gruñó. Solo movió la cola una vez, un latido seco. Luna bajó del lomo de Rayo y corrió. «Papá». Víctor se arrodilló en el barro. Luna lo abrazó. Rayo se acercó despacio. Los clones lo flanqueaban. Víctor extendió la mano. Rayo la olfateó. El olor era el mismo de siempre, Crida Ventus bajo capas de penitencia,
pero ahora llevaba un matiz dulce, lágrimas que no caían. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Víctor, la voz rota. Rayo no habló. Se agachó. Orinó sobre los zapatos de Víctor, zapatillas de lona barata que la prisión le había dado. El chorro fue lento, deliberado. Víctor no se movió. Dejó que el calor le empapara los tobillos. Luna rió. Los clones ladraron. Carmen golpeó el suelo. Tap tap, tap tap tap. El mensaje era claro: bienvenido al territorio de los que fueron olvidados pero nunca se olvidaron de sí mismos. El clímax no fue una batalla. Fue una danza. Víctor se quitó las zapatillas. Descalzo, pisó los restos de sus Louboutin originales, los había traído en una bolsa de plástico, reparados una última vez por un zapatero de la cárcel. El cuero crujió bajo sus pies. Rayo lo guió al centro del claro. Los 47 perros originales, ahora más de 200 con cachorros y rescatados, formaron un círculo perfecto. Luna se paró en el centro, entre Rayo y Víctor. Los clones se colocaron a los lados. Carmen marcó el ritmo con la pata. Trueno aulló. El bosque entero respondió: grillos, monos aulladores, jaguares lejanos. Los perros comenzaron a moverse, era la coreografía de la plaza, pero amplificada. Patas en fractal, colas en espiral, hocicos marcando nodos olfativos en el aire. Cada paso era una memoria: el abandono, la niña en la caja, el champú ácido, la gala, la cárcel, la redención. Víctor caminó descalzo entre ellos. Sus pies sangraron. El barro se tiñó de rojo. Rayo lamió la sangre. Sabía a cuero italiano, a traición, a perdón. Luna tomó la mano de Víctor. Ahora eres parte de la manada, dijo. Víctor lloró. Esta vez sin cámaras. Sin testigos humanos. Solo perros. Solo Luna. Solo Rayo. El epílogo fue circular. Un año después, la mansión refugio era un ecosistema autosuficiente: paneles solares, huertas orgánicas, escuela para niños abandonados. Rayo ya no dormía afuera. Dormía en la cama de Luna, junto a Rayo 4 y Rayo 5. Carmen había muerto de vieja, pero su pata coja estaba tallada en una estatua de bronce en la entrada. Trueno lideraba patrullas nocturnas. Chanel y Prada entrenaban cachorros ciegos con el sistema de golpes de pata. Víctor venía los domingos. Traía juguetes. Limpiaba jaulas. Aprendía a hablar con golpes de pata. Su Parkinson había mejorado, los médicos lo atribuían al contacto con animales. Luna lo llamaba abuelo. Rayo lo llamaba humano. Una mañana, Luna salió al jardín con zapatos nuevos, Louboutin infantiles, pero hechos de cuero vegano, pintados a mano por los niños del orfanato. Rayo se acercó. Olió. El cuero no era cuero. Era futuro. Sonrió con los ojos. Y por primera vez en su vida, no marcó territorio, porque el territorio ya no era suyo, era de todos. El bosque susurró. Los grillos cantaron. Los jaguares rugieron lejos. Rayo levantó la cabeza. Luna lo llamó por su nombre. Rayo corrió hacia ella. No porque obedeciera, sino porque quería, y en la distancia, un cachorro nuevo, hijo de Rayo 4 y una perra rescatada, llevaba en la boca un zapato viejo. Un Louboutin reparado. Lo masticó. Rayo lo miró. El cachorro soltó el zapato. Rayo lamió la cara del pequeño. El ciclo no se rompía, se transformaba, y el karma, que tiene 4 patas y un corazón que late 120 veces por minuto, finalmente descansó.